Vamos a saber de que no hay un día específico, existe un día que es el Día Internacional de la Biblia, que es el 23 de noviembre, pero no es un holiday, o sea, ese día se trabaja igual. Así que vamos a celebrar la Biblia junto con todos ustedes. Y para los cristianos sabemos que es más que un libro, es la palabra de Dios, es una comunicación divina de Dios. Y Dios nos habla a través de ella, es la voz de Dios misma. Por eso hoy queremos celebrarla y especialmente quiero resaltar, después de que leamos 4 razones por las cuales debemos nosotros como seguidores de Jesucristo, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Así que si tú eres un seguidor de Jesús, este es un mensaje que espero que te edifique y llene tu corazón de gozo y de un espíritu de gratitud. Pero si no lo es, espero que entiendas por qué los cristianos tenemos esta visión de la Biblia. Así que vamos a leer, si quieren por favor, abran sus Biblias. Los que no tienen una Biblia física la prenden en Salmos 19 y vamos a leer del 7 al 14. Repito, Salmo 19 y vamos a leer del 7 al 14. Aquí tengo yo que dice así, la Reina Valera dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Tu palabra, como lo dice este salmo, es todo para nosotros, Señor. Usa estas palabras, estas reflexiones que vamos a tener hoy para que mis hermanos puedan acercarte más a ti, entender lo poderoso que es tu palabra en nosotros, Señor. Úsame como mensajero de lo que tú ya has escrito antes y que todo esto que se hace hoy, Señor, lo hagamos para tu gloria y que solo la gloria sea para ti, Señor. Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos amén. Entonces vamos a hablar de las razones por qué celebrar la palabra de Dios. En el Salmo 19 es sumamente fascinante. Algunos creen que el músico principal es Dios mismo y que otros suponen que fue un líder de un coro o un músico de David. Así que este Salmo 19 se compone de 2 partes. La primera parte va del versículo 1 al 6 y en este se hablan de las obras. Y del versículo 7 al 14 se habla de la palabra. Entonces, en los versos del 1 al 6, este salmo lidia con el tema de cómo Dios se revela a sí mismo en la naturaleza. No en el cielo espiritual donde Dios está entronado, sino en los cielos azules y en toda la naturaleza que pueden ver nuestros ojos. Vemos la gloria de Dios manifestada. Dios nos habla cada día a través de lo que Él ha creado. Nos muestra sabiduría y poder y su majestad a través de sus creaciones. Los primeros versos son una celebración de la declaración de Él mismo a través del mundo natural. Así que
cuando ustedes van por el camino, por lo menos cuando yo estaba en mi país no hay estaciones, solo hay calor, más calor y lluvia. No sé si en sus países tenían estaciones. Sé que algunos países del sur tienen las 4 estaciones, pero los del trópico no. Así que cuando vine a este país y vi por primera vez los árboles rojos, entendía cuando veía las pinturas de que los pintores no estaban locos, sino que los pintores estaban pintando lo que sus ojos veían. Es el esplendor y la naturaleza, la obra grande de Dios. Así que a esa belleza es lo que se refiere a la grandeza de los versículos del 1 al 6. En estos pasajes del 1 al 6 no podemos conocer más de su amor, de su plan, su existencia. Por eso la segunda parte de este salmo es tan importante. Y en los versos del 7 al 14, aquí Dios se revela a sí mismo a través de la Escritura. La Biblia no es un libro de información o de datos, sino un instrumento designado para conocer más íntimamente a Dios. Esta información, ¿qué produce? Produce una transformación realmente en nuestras vidas. Por medio de las Escrituras nosotros encontramos a Dios y lo conocemos de una manera más personal, de la manera que se conoce a un amigo. Cuando tú lees la Escritura es como que conocieras a esa persona, a Dios. Entonces, en la segunda parte de este salmo, vamos a encontrar 4 razones. Dígale a la persona que está al lado 4 razones, dígale. 4 razones con las que la palabra de Dios la tenemos que celebrar. Y los cristianos celebramos la Biblia como la palabra de Dios porque Dios usa la Biblia como una fuente de alimento. Y esa es la primera, dígale. Dios usa la Biblia como una fuente de alimento. En los versículos del 7 a 9. Vamos a analizar esa parte. Ahora, aquí empieza David a hablar de Dios por la manera como se ha revelado de otra forma que no sea visual por medio de la naturaleza. Alaba al mismo Dios por revelarse a sí mismo en su palabra. Y es como si David dijera, la creación nos habla mucho de Dios, pero su palabra nos dice mucho más. Eso trató de decir David. Y busqué en este tiempo cómo describir la Biblia, cómo se puede describir la Biblia. Y tengo 4 formas de describirla. La primera es que la Biblia es perfecta. Podemos estar confiados que todo el conocimiento que nos da es verdadero y perfecto. Y la Biblia es exactamente lo que necesitamos conocer de Dios y la manera como debemos vivir nuestras vidas para Dios. Así que, ¿por qué es perfecta? Porque Dios está ahí, Dios es perfecto. La Biblia es fiel. ¿Por qué la Biblia es fiel? Es confiable, es certera, se refiere a su confiabilidad. La verdad es que podemos estar seguros de ella. La ciencia y lo que se escribió hace 100 años atrás ahora es obsoleto. Pero el mensaje de la Biblia es diferente porque es relevante, confiable y siempre está actual. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Los problemas que tenemos ahorita pasaron en la Biblia y puedes ir a buscar. Si tienes problemas de matrimonio, hay palabras para que tu matrimonio se mejore. Si tienes problemas económicos, de seguro vas a encontrar. Hay más de 1600 versículos que hablan acerca de dinero. Hay versículos que te encuentran y tú puedes buscar paz en ellos. Encuentras dirección. Así que la Biblia es fiel. Desde que se creó hasta ahora nunca cambia. La tecnología y las cosas se vuelven obsoletas. Dígale, la palabra de Dios nunca es obsoleta, siempre es buena. La Biblia también es recta en el sentido que nos pone en un camino recto más que en un camino doloroso, en un camino tortuoso. Y es de que si nosotros hacemos lo que la Biblia dice, vamos a ser correspondidos. Vamos a estar en el camino de Dios y quizás vamos a tener muchas altas y bajas, pero si vamos en el camino de Dios, nuestra vida va a estar bien. La Biblia es pura, es radiante. Esto se refiere a la pureza de la Biblia, que no ha sido corrompida por la gente.
La Biblia es pura porque dura para siempre y es completamente justa. Y vemos cómo a través de los años la Biblia, desde que se hicieron las traducciones, sigue igual. Los escribas en el antiguo, si se equivocaban en una letra, en una palabra, tenían que volver a empezar de nuevo toda la escritura. Así que Dios ha sido fiel y su palabra es pura. Con estas descripciones de la Biblia encontramos que hay muchas maneras de que la Biblia nos afecta, nos cambia. Empezando, ¿qué hace la Biblia? Nos convierte el alma. Hay poder en la lectura y el escuchar y estudiar la palabra de Dios, la cual va más allá del beneficio solamente intelectual. En realidad, la Biblia nos cambia para mejorar, para ser mejores. Por eso convierte el alma. Otra versión dice, revive el alma en la Nueva Tradición Viviente, como un vaso de agua fría en un día caluroso. Y esa es la palabra de Dios. Hay veces necesitamos buscar soluciones, necesitamos encontrar luz para nuestros problemas, como ese vaso de agua en un día caluroso. Así es la palabra de Dios. Hace sabio al sencillo. Eso es bien interesante. Hay tanta sabiduría en la Biblia que con solo leerla no significa que los sabios son los que van a las universidades, y no lo quito. O sea, sí hay sabiduría en ir y querer progresar, pero la Biblia con solo un proverbio, una enseñanza de Jesús te vuelve sabio para tomar decisiones y hace al sencillo una persona sabia. Personas con una sencilla educación hallan tremenda sabiduría en la Biblia. Así que alegra el corazón, inunda el gozo, le da luz a tus ojos, es una lámpara para tus ojos. Así que si tú quieres tener todas estas cualidades, tienes que leer la Biblia. La Biblia es una fuente de alimento para nuestra alma. Eso es lo que es la verdad. Jesús mismo dijo que la Biblia es como el pan. No se da pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No solo de pan vivirá el hombre. Y Dios nos da su palabra. En verdad Jesús, cuando nos dijo eso, se refería completamente a que deberíamos meditar en su palabra. Cada día necesitamos comida y agua para nuestros cuerpos. También necesitamos de la misma forma nutrir nuestra alma. Y Dios utiliza la Biblia para alimentar nuestras almas. Como iglesia, tratamos de todas formas y maneras de ayudarles a todos ustedes y a todos nosotros a nutrir esa alma. Esperamos que encuentren ustedes ese alimento en cada servicio que el pastor Luigi está aquí al frente. Cada clase de la Iglesia Primera Bautista de Woodbridge tiene para que nosotros nos nutramos. Queremos que ustedes también se alimenten por ustedes mismos con sus devocionales. Por eso la iglesia ofrece las clases de los domingos de hoy, de los grupos vida, por ejemplo. Por eso tenemos el Hi-Fi para los chicos hoy día. Por eso los niños tienen Awana. Por eso tenemos clases para jóvenes adultos. ¿Para qué? Para que los niños y todos nosotros nos alimentemos nuestra alma, alimentemos nuestro conocimiento a través de la Biblia. Así que es muy importante. El primero es, la Biblia es una fuente de alimento, ¿ok? De ella nutrimos nuestra alma. El número 2 es una fuente de valor, ¿ok? Es una fuente de valor. Y celebramos la Biblia porque es una fuente de valor incalculable, ¿ok? El verso 10 dice, sus enseñanzas valen más que el oro puro, son más dulces que la miel recién salida del panal. Y como sabemos, el oro en ese tiempo era la moneda más valiosa que existía, que estaba disponible. Y cuando se escribió este salmo, la única referencia que había para comparar lo mejor, lo más grande, era el oro.
Sin embargo, el salmista encuentra que la Biblia, la palabra de Dios, me imagino que en ese entonces no se refería a esta Biblia como tal, sino al Pentateuco, a los 5 primeros libros, que era lo que el salmista leía en ese momento. Y en ese momento él decía, la palabra de Dios vale mucho más que todo el dinero que existe. Pero para David no había ninguna riqueza u oro que llamara más atención que la Biblia, que la palabra del Señor. Así que David, para los que no saben, él era inmensamente rico. Y para que diga eso, ya es mucho decir, que él valore más la Biblia, la palabra de Dios, que la riqueza material. Y todos conocemos que David era un hombre del gran corazón que Dios apreciaba mucho. Su hijo Salomón fue aún más rico que David y fue conocido por sus riquezas, pero no tanto como el corazón a Dios que tenía su papá y el afecto que tenía su papá por la palabra de Dios. No solo para David la palabra de Dios era tenida en más estima que los bienes materiales, era mayor que las experiencias sensoriales. O sea, para él era más importante que saciarse él mismo con comer o con mirar o con escuchar. Para él era todo tener esa conexión con Dios. Ahora bien, ¿esto significa que los cristianos adoremos la Biblia? No, eso no significa eso. Los cristianos adoramos a Dios, ¿ok? Los cristianos adoramos a Dios y como cristianos creemos eso y que la revelación más completa de que Dios es Dios y como Dios se encuentra en Jesucristo, esa es lo que nosotros estamos buscando cada día, buscando a Jesús. Sin embargo, la Biblia no sabríamos, sin la Biblia no sabríamos nada acerca de Jesús. Así que la Biblia es importante porque la Biblia nos enseña también acerca de Jesús y lo que Él logró. Así que la cuestión con este punto es que es importante la Biblia, conocerla, pero saber de que lo importante es conocer al que está en la Biblia, que es a Dios y a Jesucristo. Una vez que entienda que para el cristiano el valor de la Biblia está más allá de toda medida, usted tiene que entender los grandes sacrificios que los cristianos han hecho para que este libro pueda ser difundido. Y en la historia hay una persona que se llama William Tyndale. Hay algunas Biblias que tienen su nombre. A los que han ido y han tenido la oportunidad de ir al Museo de la Biblia, ahí lo van a ver, a él. Y él fue una persona que solamente fue quemado en la hoguera, lo mataron por traducir la Biblia de los idiomas antiguos al inglés. Y gracias a él todos podemos disfrutar hoy de la Biblia. Así que han pasado muchas cosas y tenemos que apreciar lo que tenemos enfrente de nosotros. Somos un país donde tenemos libertad de expresión, libertad de fe. Y los cristianos debemos celebrar la Biblia debido a eso, porque podemos profesar nuestra fe, podemos disfrutar de tener este libro enfrente de nosotros. Es increíble que me quedo aterrado, en China es donde se imprimen más Biblias, pero los chinos no pueden tener acceso a la Biblia. Entonces, tenemos este libro frente a nosotros, así que aprovechemos, celebremos que podemos tener acceso a la palabra de Dios. Tercero, la Biblia es una fuente de dirección, ¿ok? Entonces, lo primero es una fuente de alimento, es una fuente de valor y tercero, es una fuente de dirección. Celebramos nuestra Biblia porque ella es la fuente de dirección para nuestras vidas. Mira el versículo del 11 al 13, dice, son las palabras de la Biblia las que nos advierten acerca de los caminos equivocados de la vida. Si estoy tentado a serle infiel a mi cónyuge, leo la Biblia y veo la devastación increíble que puede traer la infidelidad.
Si me siento tentado a pensar que soy responsable de mi propio éxito, leo la Biblia que advierte sobre el poder embriagador del orgullo. Si estoy tentado a infringir la ley, leo la Biblia que me advierte de que el gobierno me castigará por violar las leyes. Me aparto de esa idea cuando leo lo que dice la Biblia. Si soy tentado a dejar de dar mi diezmo, leo la Biblia en donde dice que no dejemos de probarlo, como decía el hermano Alejandro hoy, cuando estaba leyendo el versículo de Malaquías, de probarlo, sino que el Señor cerrará las puertas de los cielos para que no caiga bendición. Entonces, Dios nos da dirección, nos dice por medio de su palabra qué camino tenemos que tomar, qué es lo correcto que tenemos que hacer. Las historias de la Biblia están llenas de este tipo de advertencias para cualquiera que las lea con un corazón abierto. Así que, ¿quién, dice en el versículo 12, quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. La Biblia nos ayuda a ver nuestros puntos ciegos, nuestros errores. Y en esto quiero hacer un pequeño paréntesis. Por ejemplo, quizás tengamos problemas con nuestro matrimonio porque la relación con nuestra pareja como varones quizás está haciendo que nuestro matrimonio quizás se pueda dividir. Pero la Biblia tiene un versículo que dice, tú tienes que tratar a la mujer como vaso, mujeres ayúdenme, como vaso más ¿qué? Frágil, correcto, como vaso más frágil. Y quizás tú varón nunca has escuchado, has leído esa parte y estás tratando mal a tu esposa. La tratas mal. Entonces, cuando tú llegas ahí, lees ese versículo y reflexionas acerca de eso, de pronto te hace caer en cuenta de un error y dices, wow, yo estoy tratando a mi esposa no como Dios dice, sino como el mundo dice. Quizás como en mi familia, mi papá, mi abuelo trataba a mi esposa, a mi abuela, a mi mamá. Pero yo voy a cortar esta cadena y voy a empezar a actuar como Dios quiere que yo actúe. Así que no voy a tratar a mi esposa como trataron a mi mamá y a mi abuela, sino que de ahora en adelante yo le voy a dar ejemplo a mis hijos y voy a tratar a mi esposa como un vaso más frágil. Hermanas, ¿cuántas dicen amén a eso? Amén. Así que ese es el poder que tiene la Biblia, que nos muestra a los que leemos nuestros puntos ciegos, nuestras formas quizás en que actuamos mal y no nos hemos dado cuenta, pero no nos hemos dado cuenta porque quizás no hemos atendido a un servicio, a un estudio bíblico donde nos han enseñado esa palabra, a una reunión de matrimonios donde nos hayan explicado eso. Así que por eso es urgente que siempre estemos estudiando. La palabra de Dios tiene solución para cada problema que tenemos en nuestra vida. Así que en la Biblia encontramos una fuente de dirección espiritual para nuestras vidas. Y por último, la Biblia es una fuente de poder. Dígale a la persona al lado, es una fuente de poder. ¿Para qué? Para vivir una vida aceptable ante Dios. Mira el último verso que dice así: sean gratas las palabras de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Aquí el tono cambia de una celebración a una oración. Como el salmista le pide a Dios que le ayude a vivir una vida que sea aceptable a Él, a Dios. El salmista está pidiendo a Dios que lo autorice, que ponga baterías espirituales dentro de él para que él pueda vivir una vida que sea agradable a Dios. La Biblia nos da poder para hablar palabras que son edificantes y sabias. Ese es el poder que nos da. Nos da poder para hablar palabras que sean edificantes y sabias. Así que lo que sale de nuestras bocas
de nuestra vida interior sea agradable a Dios. Y en esto es sencillo. Hay una parte que dice, del corazón habla la boca. Y ahí es cuando tenemos que saber qué vamos a poner en nuestro corazón. Y en nuestro corazón tenemos que atesorar ¿qué? La palabra de Dios. Salmo 1 creo que dice, medita en la palabra de día y de noche. ¿Por qué? Si tenemos la palabra de Dios aquí, si la tenemos en nuestro consciente, estoy seguro que el Espíritu de Dios, en el momento adecuado, en el momento de más ira, de más enojo, va a ir y sacar esa parte de la palabra de Dios y te la va a poner aquí en tu mente y te va a dar paz y vas a poder hablar y ser agradable a Dios. Voy a hablar algo muy corto. Yo estoy en un grupo vida y en el grupo vida tenemos mucha compañerismo y hablamos de cosas que nos pasan. Y me voy a robar esta anécdota, pero no es una anécdota muy particular y es la forma en que Dios actúa, que la palabra de Dios actúa y que todos este tiempo que le dedicamos a conocer de su palabra, obra en nosotros. Uno de mis hermanos, al que aprecio mucho, tuvo un problema con otra persona. Y esto pasó hace 8 días, así que está fresquito lo que me contó. Voy a usar tu historia, mi hermano, ¿ok? Y cuando mi hermano, por cuestiones de trabajo, tuvo que relacionarse con esta persona, él hizo lo imposible, pero esta persona le falló, hizo lo que no era correcto, ofendió a mi hermano, y mi hermano vino y regresó acá un poco frustrado, pero yo sé que Dios le puso en su corazón en hacer lo correcto. Y la naturaleza de él, lo que hubiera causado, lo hubiera hecho hacer, era corresponder esa agresión con otra agresión. Y no me recuerdo si el pastor habló a esto, pero decía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pero Jesús dijo, no, eso no es así. Tú no vas a ser como el mundo. Y yo sé que mi hermano escuchó esto. Y yo me imagino que en ese momento podría decirse como dicen los argentinos, ¿hay algún argentino por aquí, no? Uruguayo, sé que por aquí hay un uruguayo. Momento de calentura. El Espíritu Santo sacó de su subconsciente las palabras de Dios a mi hermano y dijo, yo no puedo actuar así. ¿Qué hizo mi hermano? Mi hermano fue, le cocinó, lo invitó a su casa, lo trató bien. La persona venía preparada para pelear, pero cuando vio que mi hermano lo atendió bien, le abrió su casa, lo saludó, se quedó sorprendido, dijo, ¿qué está pasando aquí? En vez de pelearme a mí, me está atendiendo como que nada hubiera pasado y me está dando sin que yo le pida nada. ¿Qué creen que pasó? Lo desarmó totalmente. Lo hizo quedar mal. Pero ¿qué hizo mi hermano? Lo sirvió. En ese momento, él pensaba que quizás era su enemigo. Quizás estaba en confrontación con él. Pero de lo que aprendimos también aquí, los que han venido a estudiar la palabra, a compartir la palabra, dice, cuando tienes un enemigo, ¿qué tienes que hacer? Servirlo. Y cuando sirves a tu enemigo, lo avergüenzas y lo tienes cerca de ti. Y mi hermano escuchó esa palabra. Y esa persona se quedó sorprendida. ¿Por qué? Porque conoció el carácter de Dios en él. Dios estaba en él por su palabra. Pero si él no hubiera escuchado esa lección, esa enseñanza, quizás él hubiera actuado como el mundo.
ojo por ojo, diente por diente. Así que hermanos, lo que se habla aquí en este púlpito por medio del pastor, lo que aprendemos en los grupos vida, lo que el pastor nos enseña todos los días, eso va a quedar aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que cultivar, porque en un momento lo vamos a necesitar. Vamos a tener una situación en la cual el enemigo va a usar una persona para desafiarnos, para saber de qué estamos hechos, para saber cómo aplicamos lo que aprendemos. Y es en ese momento de sabiduría, de carácter cristiano en el que tenemos que tomar decisiones y acordarnos de nuestras enseñanzas. Así que hermano, te bendigo, eres un gran ejemplo y te agradezco que hayas podido aplicar la palabra del Señor. Así que miramos en el último verso, dice, sean gratas esas palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Así que la oración termina con el salmista de Dios, exaltando a Dios como su roca y su redentor. Dios es como una roca porque es inmutable y sólido. Es por eso que la Biblia ha durado tanto tiempo, porque Dios la ha protegido y la ha preservado. Dios es un redentor en el sentido de que nos rescata de nuestra esclavitud, de nuestros pecados. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que responder a Él, representándolo bien aquí en la tierra. Así que, conclusión, en este salmo nos presenta una maravillosa celebración de las Escrituras. Este poema enfatiza la labor de la Biblia en el cambio de nuestra conducta. Es por eso que el salmista no está interesado que usted o sus hijos la vean como un libro de lectura y punto, sino en sus manifestaciones prácticas. Saber por qué muchos cristianos fracasan en su búsqueda por agradar de Dios. Eso es lo que Él no quiere, que sea un libro más, que sea algo que lees y luego te olvidas. ¿Qué dice Santiago? Santiago da en el punto, da en el centro. Santiago 1:22, para el que lo quiera subrayar, para el que lo quiera guardar, que es muy importante, dice, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo al oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Santiago lo tenía muy claro. La palabra hay que ponerla en práctica. Y en este país tenemos razones suficientes para celebrar la palabra de Dios. En nuestra nación hemos sido bendecidos en la Biblia. Tenemos más de unas docena de diferentes traducciones de la Biblia para elegir. Y esto es importante porque quizás no todos estemos acostumbrados a la traducción de la Reina Valera del 60 y hablamos de vosotros y ustedes y encontramos palabras que no entendemos, pero tenemos muchas traducciones, así que no tenemos excusa para entender la Biblia. Sin embargo, algunos de nuestros hermanos en el mundo todavía no tienen acceso a la Biblia. Ahí en el Museo de la Biblia hay un salón como ovalado donde están todos los idiomas del mundo y hay muchos idiomas que todavía no tienen una Biblia, así que tenemos que orar para que haya una persona que pueda traducir y que todos podamos tener acceso a la palabra de Dios. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la Biblia y que nos ayude a estudiarla cada día y que que nos dé la fuerza para que no podamos faltar a los cultos del domingo, que son importantes para entender la palabra de Dios, que nos dé fuerzas para que podamos asistir los jueves. ¿Cuántos vienen el jueves? Okay.
Estamos aprendiendo acerca de Gálatas, estamos estudiando el libro de Gálatas, así que si tú quieres aprender de un libro, ven el jueves. Si tienes hijos, los niños vienen a Awana y tú vienes a estudiar. Así que te esperamos que sea una buena oportunidad para que vengas el jueves y aprendas de Gálatas esta semana. Los domingos, no se olviden, tenemos los grupos vida, en donde podemos ayudar con nuestra Biblia, con nuestros estudios. Así que, hermano, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Con esto concluimos este servicio del estudio de la palabra de Dios. Padre amado Señor, te damos gracias por este día, Padre. Te damos gracias porque tu palabra, la Biblia, Señor, celebramos que tú hayas dejado tanta sabiduría para nosotros, que has dejado tu palabra para que refleje tu amor, tu corazón en ella, Señor. Agradecemos que tú te manifiestas y nos das todo lo que necesitamos para vivir día a día, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta iglesia, Señor. Te damos gracias por el pastor Luigi, por la hermana Judy, Señor, que han puesto su cuerpo, su alma, su corazón, Señor, para que nosotros seamos fieles estudiantes de la palabra de Dios, que se hable solo la verdad que está en este libro, Señor. Oramos por su salud, oramos por todas las cosas que van a venir en esta semana, Señor, en la iglesia, para que seas tú, Señor, el que proteja de las huestes que no podemos ver. El maligno no es físico, Señor. Tenemos que orar a ti para que tú intercedas por nosotros, Señor, y traigas sanación a nuestro pastor, Padre. Traigas aliento a nuestros hermanos, traigas esperanza, Señor, para que sigamos batallando el día a día, Padre, para que podamos seguir en esta lucha cotidiana en la cual tenemos que dar nuestro corazón, nuestra mente más a ti, Señor. Que cada día nos parezcamos más a Jesús, que esa sea nuestra meta, Señor. Y eso lo logramos solamente a través del estudio de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí. Bendice a todas las personas que se conectaron hoy y escucharon esta palabra, Señor. Que seas tú, Padre, obrando y que hayas tocado los corazones de cada uno de los que necesitaban escuchar esto hoy, Padre. Todo, Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén.